Bueno, buen día a todos. Gracias por la asistencia. Mi nombre es Ana Cohen. Hoy es jueves 15 de diciembre del 2022. Es un honor y un placer, como siempre, compartir la pantalla con el equipo de estrategia en cabeza de Martín Polo y su coequiper Dayana Olivera para salir un poco en este análisis mensual que hacemos, salir un poco de la diaria en Buenos Aires y de las cuestiones que tienen que ver con LELIX y dólar cable y dólar MEP y cómo venimos en Argentina, y hacer un ejercicio consciente de en qué mundo estamos inciertos y cómo cuidamos nuestras carteras internacionales y para dónde se marcan tendencias. Tenemos la ventaja de que, con Martín Polo decíamos, esto es una review mensual. Nosotros miramos esto todos los días, pero nos permite estar cerca y pensar un poquito más en un horizonte más largo o más expandido desde lo que es geográfico sobre las fuerzas que impactan en los mercados internacionales, que a su vez impactan en el nuestro. Así que les doy la bienvenida a los dos, les doy la bienvenida a todos los oyentes. Les pido por favor que, si pueden, hagan sus preguntas en la plataforma Zoom, y yo voy a ir coordinando para que tanto Martín como Dayana puedan ir contestando aquellas que surjan. Así que sin más, Martín, veníamos hablando antes de las grandes tendencias. Tenemos noticias fresquitas de la Fed, con alguna reacción intradiaria ayer en el mercado y bueno, una gran incógnita sobre cómo se abre hoy, y algunas otras tendencias globales que íbamos a analizar, aunque, como me decías vos, centralmente la Fed es la que hoy marca el paso de los mercados. No sé si quieres arrancar. Bueno, gracias Adelante. Ana. Buenos días a todos. Muchas gracias por La verdad que hemos tenido un 2022 en todos los house view, enorme volatilidad, un año, la verdad que por eso ponemos varias lecciones, tuvimos este año, lecciones en el cual no siempre el pasado se repite de la misma manera, sino que todo tiene su coincidencia y su diferencia, y por eso el análisis un poquito más detallado de los números nos permite tener un mejor diagnóstico de la situación. Un año en el cual el mercado se fue habituando a un error que había cometido en 2021, cierta exageración del optimismo, un 2022 en el cual tuvimos cierta sincericidio de algunas variables, y bueno, la buena noticia que cerramos en un fin de año un poco más optimista de cómo lo habíamos transitado, ¿no? Con un mercado que, más allá de los ruidos de corto plazo, está viendo como que lo peor ya estaría pasando y nos permite ver el 2023, si bien va a ser un año con varios desafíos y en el cual la macro mucho no nos va a acompañar del lado del crecimiento, podemos ver algunas oportunidades después de este 2022 bastante trágico para todas las carteras, ¿no? Con la particularidad que no tuvimos activos que nos impida, que nos permita compensar la caída que tuvieron, ¿no? Cayeron tanto bonos como acciones como nunca antes había pasado. Va a ser un año, si querés, uno de los pocos, tres años creo que hubo en los últimos 120 años en el que se dio este escenario de fuerte caída de bonos y acciones. Obviamente no todos tuvieron la misma caída, no todo se comportó de la misma manera, por eso está cada Diana en el cual nos puede un poco ayudar a definir carteras un poco que aplaquen esa volatilidad y poder adelantarnos un poco a los acontecimientos y un poco tratar de tener un poquito mejor de rentabilidad. Así que eso es un poco el panorama que vamos a ver. Obviamente el 2023 se están haciendo, las proyecciones todavía se están habituando a cómo termina un 2023, un 2022 mejor a lo que se esperaba hace un mes atrás, más allá de que las proyecciones de 2023 se van corrigiendo a la baja. Parte de esa corrección a la baja le explica que el 2022 esté terminando mejor a lo esperado. Es como que se corre un poquito el pesimismo en materia de nivel de crecimiento. Así que para no profundizar más en palabras, me gusta siempre hacerlo con los números, que es lo que vemos, esta historia, este relato que tenemos mirando actividad, empleo, inflación, la Fed y obviamente qué pasó en los mercados. Así que, si me permitís, voy a compartir la pantalla y arrancar con la presentación. Así que, como vos bien comentaste, y a todos, bueno, cualquier duda que tengan, interrupción, no hay ningún problema y lo vamos solucionando sobre la marcha.
Entonces, para empezar, como les decía al principio, un buen cierre de año. En principio tenemos que después de un primer semestre en el cual la economía americana había mostrado una caída inesperada también, el mercado tuvo un primer semestre en el cual se comió muchas cachetadas en cuanto a lo esperado y lo que verdaderamente estaba pasando. El mercado no preveía una recesión, tuvimos recesión. El mercado no preveía aceleración inflacionaria, tuvimos una aceleración inflacionaria que nos ubica a la dinámica de precios en el primer semestre, la más alta desde 1981. Fue un primer semestre, la verdad, muy movidito, pero afortunadamente a partir del segundo trimestre, del tercer trimestre, la economía empezó a encontrar un piso que se estaría consolidando en este cuarto trimestre. Siendo un poquito a los números, después de haber caído un 1,1% en el primer semestre, la economía en el tercer trimestre creció un 2,9%. Recuerden que el PBI en Estados Unidos se hacen 3 estimaciones. Vamos por la segunda. La primera estimación del tercer trimestre había dado 2,6, esta da 2,9. Recuerden que es contra el trimestre anterior anualizado, por eso las variables las diferencias se hacen más grandes. Y cuando vemos qué es lo que explica esta mejora en el nivel de actividad, que de caída pasó a crecimiento, bueno, tenemos el principal factor son las exportaciones y la caída en las importaciones. Fíjense que las exportaciones de crecer al 5% pasaron a crecer al 15%, en tanto que las importaciones de crecer al 10% caen al 7%. Eso generó que las exportaciones netas me contribuyan muy favorablemente a este crecimiento. También tenemos que el sector público, una mala noticia, si quieren, para los que vemos el equilibrio general, pasó de ser contractivo a ser expansivo. Esto quiere decir que los gastos del Estado subieron más que los ingresos, es decir, fue más expansivo. Esto quiere decir más déficit fiscal, pero bueno, en la contabilidad del crecimiento del sector público nos jugó a favor. Tenemos la inversión que sigue en caída libre, no sé si caída libre, pero por lo menos con una fuerte contracción. Acá un poco esto es lo que el reflejo de lo que pasó también en el mercado, ¿no? Ese es el primer afectado por la caída que tuvo en los mercados, que esto se ve en la inversión inmobiliaria y en la inversión también en maquinaria. Y después tenemos, si quieren, el colchón del crecimiento en Estados Unidos, que es el consumo, que la verdad que el consumo, más allá de la inflación, más allá de todas las dificultades que generan los contextos inflacionarios, se mantuvo un ritmo de crecimiento estable a lo largo de todo el año. Obviamente que después cuando lo abrimos tenemos diferencias entre cómo van los bienes y cómo van los servicios, pero en términos general la gran película del consumo es que se mantiene dinámico, una tasa de crecimiento en torno al 1,7% todos los trimestres. Acá un poco repitiendo un poco en números la contribución de cada uno. Fíjense, las exportaciones me ayudaron un 1,7% al crecimiento y las importaciones, como cayeron al 7%, me generó un aporte del 1,2% al PBI, ¿no? Así que ahí tenemos prácticamente los 2,9 puntos de crecimiento del tercer trimestre. Como te decía, como les comentaba también, estamos teniendo una buena dinámica del consumo, un consumo que a fin de año es como que tiraron toda la carne al asador. Fíjense lo que está haciendo los últimos 3 meses del consumo en Estados Unidos. Esta es la variable mensual. Tenemos que, tras la piñita que tuvimos allá por julio, en el cual el consumo tuvo una caída inesperada, cayó en torno al 0,2%, casi el 2%, esto es anualizado. Siempre tenemos la ventaja de Estados Unidos, al ser estable lo podemos anualizar y que no se nos vayan las variaciones al 40%, ¿no? Y que sea un electrocardiograma. Pero ahí, fíjense cómo a partir de agosto el consumo empieza a crecer al 5 o 6%, en octubre muy buen dato de consumo, tuvimos 6,2%, y fíjense la línea de bienes, ¿no? Subiendo al 14-15%. Esto es, ténganlo en la cabeza, porque es cuando veamos la inflación vamos a ver qué es lo que explica esta suba del consumo de bienes que esté subiendo al 15%. En tanto que los servicios, que es, si quieren, donde mayor está el concentrado del consumo, mantiene si quieren, un crecimiento estable en torno al 3% mensual. Eso es la buena noticia. La mala noticia es cuando vemos a qué se atribuye este repunte en el consumo, más allá me adelanto un poco, a esta caída
en la inflación de bienes, es que el consumidor americano puso todos sus ahorros al consumo. Fíjense, ustedes lo ven acá en el porcentaje de ahorro que se queda el consumidor americano después de haber gastado todo durante el mes. Estamos en niveles mínimos históricos. Nunca el consumidor americano, ya sea por salarios, por transferencias del gobierno y demás, nunca gastó tanto del bolsillo como en un mes. Entonces, lo que nos está marcando es que se está quedando sin motor ese consumo. Antes con la pandemia teníamos que el consumidor recibía ingresos, pero como no podía consumir o no se podía mover, tenía restricciones, lo ahorraba. Bueno, ahora como está abierto, estamos en esta salida, más allá de ciertos rebrotes, como que la pandemia ya es historia, salvo en China, que después vamos a hablar un poquito, ya es historia del pasado. Bueno, el consumidor está poniendo toda la carne al asador, se ve que se piensa que se termina el mundo, no sabemos, pero la verdad es que estamos teniendo un fuerte dinamismo del consumo, pero se va quedando sin ese envión de que es la plata en el bolsillo que me quedaba. Y eso es Que era algo lo que estabilizaba también, por otro lado, los precios, digamos, o los pisos que se veían en el mercado, ¿no? Uno decía, bueno, están ahorrando tanto que en definitiva tenés liquidez suficiente en las casas, se consumirá o se invertirá, pero estaba. Exactamente, el dinero estaba dando vuelta, en este caso estaba en activos líquidos, bueno, ahora pasó a activos físicos, si querés, en este consumidor que, fíjate, la parte de bienes, y cuando vemos esa parte de bienes, recuerden que cuando ellos tenemos la ventaja que nos piden en bienes durables y no durables, y la parte de bienes que está repuntando muy fuerte es la parte de bienes no durables, por lo tanto, son ese consumo, si querés, transitorio, ¿no? Uno no va a cambiar el auto todos los meses, o la heladera todos los meses, lo cambia y bueno, aprovecha el envío, ¿no? Entonces, fíjense también que se comió la volatilidad que tiene este indicador, ¿no? Por eso siempre es mucho mejor ver servicios como que nos marca, al ser mucho más estable, digamos, uno no va a ir el consumo de servicios es mucho menos elástico que el de bienes, ¿no? Pero entonces, el de bienes, lo que quiero marcar acá un poco, que tenemos un repunte, si me permiten, me voy adelantando un poco a las conclusiones, le estamos pidiendo prestado consumo al primer trimestre del 2023. Eso es un poco la sensación que me está dando viendo estos números y lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero bueno, con esos datos del consumo, algo que nosotros también venimos militando mucho, que es este debate que tenemos entre la estadística que nos marcan los Naucas y los fundamentals que nos marcan los modelos de proyección del mercado, ¿no? Entonces, nosotros nos guiamos por el Naucas de la Fed básicamente porque suponemos que la Fed es lo que mira, para algo lo tienen estos indicadores, y nos está mostrando que en el cuarto trimestre, yo recién les comenté que la economía venía repuntando en el tercer trimestre, en el cuarto trimestre se estaría consolidando. ¿Por qué? Porque estos datos nos están marcando que en el trimestre que estamos transitando, la economía estaría creciendo otro 3,2%, ¿no? Y eso es una buena noticia porque las perspectivas eran mucho más negativas para el cuarto trimestre. Y esto, si querés, lo voy cargando tintas para ver por qué estamos teniendo un mejor fin de año a lo esperado. Cuando vemos por qué la economía está creciendo al 3,2% en el cuarto trimestre, gran parte es del consumo, de esto que les comenté del consumo. También tenemos una mejora en la inversión, es decir, cae menos e incluso estamos viendo recuperación en la parte de todo lo que es maquinaria, todo lo que es fierros, toda esa inversión está repuntando, y eso compensa un poco el changüí que nos había dado las exportaciones netas y la parte del gobierno. Entonces ahí tenemos que es un buen fin de año de la mano de la demanda, de la absorción doméstica, del consumo y de la inversión propiamente dicha. Entonces, con esto, si se da este escenario, vamos a tener que la economía este año terminará creciendo un 2,1%. Esa es la parte, si querés, positiva. La parte negativa es, bueno, venimos de crecer al 6,7% el año pasado, y ese 2,1%, si lo ponemos en perspectiva histórica, es un crecimiento bastante amarrete para lo que es la dinámica de Estados Unidos. Es decir, ahí está un poco el punto de los que quieren una Fed mucho más blanda, porque el crecimiento de Estados Unidos está por debajo de su potencial. Entonces, ahí está un poco la justificación que hace la Fed a la hora de no ser tan agresiva en parte para su política monetaria. Recuerden que ellos tienen el doble mandato de tener una inflación baja y un crecimiento en el máximo de su potencial, ¿no? Entonces, esto, si querés, es una ventajita que le da a la Fed de ser no tan
halcón, ¿no? Vamos a ver ahora si puede ser halcón. Pero me quiero quedar con esto, que la economía termina con un crecimiento bueno en 2022 y mucho mejor a lo esperado y lo que nosotros también esperábamos a lo largo de este año. Me han visto bastante pesimista en algunos casos con el crecimiento. Obviamente somos esclavos de los datos y si los datos nos van cambiando y nos van mostrando que el consumo, fíjense, a pesar de la suba de tasas, esta gran parte del repunte del consumo también se sostiene porque el crédito bancario, el crédito al consumo en Estados Unidos no sintió el impacto de la suba de tasas de interés. Las tasas de interés, si bien la Fed subió las tasas y subieron la tasa de créditos bancarios y demás, el consumidor, los gastos de tarjeta de crédito siguieron viniendo muy fuertes. Lo que te exacerba también, perdón, entonces, lo que te exacerba claro, también es la tendencia de erosión de ahorros, porque en definitiva con tasas relativamente más altas y financiando tus consumos y tu gasto a futuro, vas a tener más cimbronazos sobre digamos, las cuentas de las personas, ¿no? En definitiva, empieza una inercia bueno, pero medio por eso rara. quizás ahí eso es un ajedrez que se va a ir moviendo, se van a ir acomodando los melones a medida que el camión arranque, ¿no? Porque también esto, si lo vemos en una perspectiva más financiera, es una buena noticia para las acciones del sistema financiero, ¿no? Porque los bancos al tienen más crédito y a tasas más altas les mejora el spread. Entonces eso les mejora las ganancias, es una buena noticia para el que está más invertido en el sector financiero, esto porque a los bancos esto les mejora los resultados. ¿Por qué? Porque la economía crece, no estamos teniendo no está habiendo un desplome no está habiendo default corporativo, no está viendo el consumidor sigue pagando, es decir, no estamos viendo morosidad en el crédito del sector privado. Porque la recesión, algo que nosotros siempre marcamos, es un soft landing, no estamos viendo ese hard landing en el cual se te desacomodan rápidamente esas fragilidades que tenés. Esto como que la fragilidad la convivís con eso, pero la vas piloteando, al menos hasta ahora, y ojalá así continúe, ¿no? Entonces, ahí tenemos la primera parte, si querés, que es el crecimiento. Vamos a ver ese crecimiento que nos genera y a ver qué preocupaciones nos da. El primer factor y lo más rápido de prever o de lo más rápido de ver es qué está pasando con el mercado laboral. Y el mercado laboral nos sigue trayendo buenas noticias. En noviembre, el último dato que conocimos hace 2 semanas, se crearon 263.000 nuevos puestos de trabajo, el mercado esperaba 200.000, y está en línea con esos últimos 4 meses en el cual estamos en esa velocidad crucero de creación de empleo, ¿no? Con esto, además de eso, tenemos que la tasa de desocupación sigue en el 3,7%, lo cual es un nivel históricamente bajo. Cuando vemos un poco la película de qué pasó en el margen, tenemos algunas cosas muy buenas, como esto que les comento, de la cantidad de esto, lo que llamamos el empleo no agrícola, que si quieren es el 95% del empleo total en Estados Unidos, la otra parte es el empleo agrícola, como siempre digo, no nos olvidemos del empleo agrícola, que si bien es poco, nos mueve las variables. Y vaya si nos mueve las variables, porque fíjense que a pesar de haber creado 263.000 puestos de trabajo no agrícolas, el sector agrícola me escupió 400.000. Entonces, el empleo total en Estados Unidos en noviembre cayó. ¿Pero por qué no subió la tasa de desocupación si hay destrucción de empleo? Bueno, porque tenemos un fenómeno socioeconómico que tenemos cada vez menos gente en el mercado laboral. En dicho traducido. Restricción de la oferta. Claro, la gente que pierde trabajo no sale a buscar trabajo. Por lo tanto, el desempleo, la tasa de desempleo es gente que quiere trabajar y no encuentra trabajo. Entonces eso es un poco la fortaleza que tiene que tener una tasa de desempleo baja. Ahora, bien, perfecto. Esto está bueno para mostrar que la tasa de desocupación es baja, porque fíjate la tendencia histórica en Estados Unidos con el envejecimiento poblacional, es como, ¿te acordás? Ramal que para, ramal que cierra. Bueno, acá, trabajador que cumple los 65 años, no vuelve al mercado laboral, es decir, sale, no siguen buscando trabajo y tenemos cada vez que entra cada vez menos gente. Por eso ves, hay un 62% que está por debajo del nivel de la pandemia. Yo pensé que iba a mejorar un poquito más, por eso, fíjate, si corregimos la tasa de participación a lo que estaba previo a la pandemia, esta tasa de desocupación, en lugar de ser 3,7, está más cerca del 5. Te lo digo de otra manera, fue mucho más fácil para esta crisis recuperar el nivel de desempleo bajo que lo que fue en las crisis anteriores, porque tenías una población económicamente activa mucho más amplia.
por lo tanto tenías que crear muchos más trabajos para absorberlos y que caiga esa desocupación. Ahora como que, imagínate crear empleo en el Gran Buenos Aires, donde hay un montón de gente, que crear empleo en Formosa, donde tenés la población económicamente activa es mucho menor. Obviamente, pones una fábrica de 30 personas en el Gran Buenos Aires, no te mueve nada, en Formosa te puede hacer caer la desocupación al mínimo, ¿no? Porque ese es el dato más importante, me parece, a los datos de empleo. Ahora bien, eso es bueno para mostrarte la fortaleza de si tenemos un desempleo bajo, pero la contrapartida es que cuando vos tenés una población económicamente activa cayendo y cada vez más demanda laboral, te genera presiones sobre los salarios. Y eso es lo que está pasando. Estamos teniendo que los salarios están en noviembre, ese buen dato de empleo de creación, bueno, fue acompañado de un aumento de los costos laborales. El salario promedio por hora subió al 0,6% y en los últimos 12 meses subió al 5,1%. Y si querés, es lo importante para ver la inflación que viene, porque esto siempre tiene un lag en recuperación, ¿no? Entonces, si la economía quiere seguir creciendo, estos salarios me van a seguir poniendo un piso más alto a la inflación, o por lo menos a los costos. Después vamos a tener que ver, a ver, esto me lo hace subir, después hay instrumentos para hacértela bajar, pero esto va a ser algo que te va a contribuir para que la inflación baje menos rápido de lo esperado, o menos rápido de lo deseado. Obviamente que esto es un toma y daca, digamos. Como veo esto, actúo de otra manera. ¿Sí? No sé si me querías preguntar algo. No, nada, estaba haciendo el comentario de que este fenómeno socioeconómico que se llamó el Great Resignation, disparado un poco por la pandemia y redes sociales, etcétera, y la sensación de que acá estás viendo el impacto económico y una gran traba para que Powell pueda ejercer el dolor, entre comillas, que tiene que ejercer para que no se recaliente todo de nuevo. Nada, era un comentario. Eso te hace que, es como que el auto se recalienta más rápido. Es como que el nivel de aceite del auto está más bajo. Entonces, cada vez que querés crear un poquito más de empleo, enseguida se calienta el motor. Eso es un poco lo que está pasando con tener una población económicamente activa cada vez más baja. Que es un fenómeno histórico, ¿no? Lo que hemos hablado en estos últimos 2 años era porque, bueno, la pandemia nos derrumbó, pero después la gente, bueno, no era que volvió la pandemia y se quedó en su casa, no. Quiere volver, lo que pasa es que los que se jubilan no vuelven. Vamos a un poco a profundizar, pero es algo un poco bastante que escapa al fenómeno macroeconómico. Acá lo que quiero mostrar es cuando vemos la recuperación, por qué alcanzamos una tasa de desempleo baja mucho más rápido. Bueno, eso fue un factor que me ayudó y bastante. Pensá que si la población económicamente activa empieza a subir cada vez más y tenemos una creación de empleo menor a los 200.000 puestos de trabajo por mes, bueno, el desempleo se me va a disparar. Digamos, por una cuestión algebraica. Pero bueno, ahí un poco el punto era ese y esa presión que me generan los salarios. Y otro punto para marcarle en cuanto a por qué creemos que el consumo se va a ir enfriando gradualmente. Acá tenemos lo que llamamos la masa salarial. Siempre lo muestro, me parece, es en la conclusión, ¿no? Porque el trabajador recibe ingresos, ya sea porque trabaja más o porque gana más, o porque trabaja más horas o porque gana más por hora. Entonces, lo que estamos viendo acá es que más allá de este buen dinamismo del empleo mes a mes, cuando vemos la gran película, que lo que pasa en el año, bueno, vemos que se están creando cada vez menos empleo respecto al año pasado. Fíjate, estamos creciendo con una tasa de desempleo, una tasa de empleo del 2%, con la economía, yo te dije que crecía al 2,1%, o sea, estamos en línea como para que este año y el año que viene el empleo no crezca, ¿no? Después la tasa de desempleo, ya les comenté que podía depender de otros factores como cómo viene la población económicamente activa. Por lo tanto, si no tenemos los salarios, en el mejor de los casos van a seguir mejorando, van a hacer que pierdan cada vez menos en términos reales, y eso le va a hacer el colchoncito para que el trabajador tenga plata en el bolsillo y pueda seguir consumiendo. Esa es un poco la historia teórica detrás de por qué el consumo no se va a derrumbar. Es decir, se va a enfriar, no lo negamos, de hecho lo alertamos, pero digamos, no se va a desacelerar tanto en cuanto los salarios crezcan más que la inflación y recupere poder de compra, ¿no? Entonces, el año que viene quizás vamos a tener que el poder de compra del salario no viene por la creación de empleo, sino por la mejora del salario real. Entonces, eso es lo que le va a permitir al consumidor americano, no, digamos, vamos a ver, pero que el consumo no se derrumbe, no derrape, ¿no? Entonces, y acá tenemos la otra buena noticia que tuvimos en este mes.
que me sorprendió, y yo le soy totalmente franco, yo pensé que el dato de inflación de noviembre iba a ser del 0,5%, o sea, el 0,1%, imagínense la sorpresa, tuve que ir a buscar los datos, a ver qué pasó y por qué nos podemos haber equivocado tanto, digamos, porque no solamente es el PIFE por 0,4 puntos porcentuales, sino es por la tendencia, porque acá veíamos que de acelerarse pasó a desacelerarse, ¿no? Entonces, cuando vemos la película general, vemos, bueno, en el primer semestre los precios subían casi al 1% por mes, desde julio hasta noviembre están creciendo al 0,2% por mes. Entonces, esto es importante, cada vez que analizamos la macro tratamos de ver los ruidos y la tendencia. Bueno, la tendencia es, tenemos ruido en el corto plazo, pero no son los ruidos del primer semestre, afortunadamente. Por eso la inflación del 9% bajó al 7% interanual. Cuando lo vemos un poquito más en detalle, hay ayudines acá dando vuelta en este índice de precios. Y parte de ese ayudín lo explicó el tema del sector de salud, en el cual más de la mitad de esa desaceleración me lo explica un único sector. Cuando lo vemos, el resto de los capítulos siguen su propia dinámica, pero esa propia dinámica es una inflación más cerca del 0,4. Entonces, cuidado, digamos, yo reconozco que nos equivocamos en ese número, pero alerto que cuidado que el mercado puede estar comprando esta desaceleración como definitiva, y estos ajustes que así como me restaron en los últimos 2 meses, normalizados, empiecen a jugarme a favor, alimentarme ese IPC y podamos tener meses en los que la inflación esté por encima de lo esperado. No lo sabemos, me genera esa duda, por eso lo alertamos. Es decir, no, con esto no digo que la inflación va a volver al 1% mensual, sino como que puede volver a ese nivel de 0,4, 0,5%. 0,4, 0,5% es 5 o 6% anualizado, ¿no? Es por encima de ese 2% que quiere lograr la Fed. Sí. Después Marca tendencia, pero no es algo definitivo todavía. No es algo definitivo, a ver, estamos convencidos, lo peor ya pasó. Ahora la volatilidad podemos tener volatilidad en el corto plazo porque no es que estamos teniendo una baja generalizada en todos los precios, estamos teniendo cosas que pasan cuando tenemos regímenes de inflación, que los precios, cuando hay inflación quiere decir que no hay buena información en el mercado, entonces este desorden de precios se da justamente cuando tenemos regímenes de inflación, cuando todos sabemos que la inflación está en el 2%, más o menos, o todos igualamos las expectativas de precios, todos los precios más o menos, no hay gran dispersión. Entonces la inflación no solo te genera altas variaciones, sino muy volátiles, muy dispersas. Entonces hasta que se van acomodando esos melones, bueno, vas a tener inflación. Entonces nuestro punto acá también, y que creo que la Fed misma lo reconoce, es que en el sector servicio todavía no está viendo esa baja consolidada. Sí estamos teniendo una baja en los bienes, y ahí los vuelvo a poner en por qué el consumo de bienes repuntó. Fíjense que el consumo de bienes en el primer semestre estaba flojo porque actuó el mecanismo disciplinador de precios. Con los precios volando la gente no consumió. Bajaron los precios y volvió el consumo, ¿no? Y eso, fíjate, ahí en el margen están cayendo los precios de los bienes, por eso interanualmente ya estás al 3,4. Sin embargo, los servicios todavía no pegaron esa vueltita. ¿Se va a dar? Sí, pero bueno, vamos a ver a qué velocidad. Entonces, ese es un poco el punto acá, un poco el big picture de, bueno, que todos los precios están, olvidémonos del 2%. Digamos, sabemos que estamos lejos, acá lo que estamos viendo es esa derivada, cuán cerca de ese 2% estamos. Entonces, llegamos a la gran conclusión, que es lo que tenemos ayer. Bueno, Powell, con todo esto en la mano, porque se reunieron el martes y ayer, o sea, de la última reunión tuvieron 3 nuevos datos. 2 datos del CPI y más el PCE, que es el que ellos siguen. Y tenían el dato de desempleo y actividad, o sea, era el momento de tener un montón de insumos en la coctelera para ver qué definían. Y la Fed, bueno, hizo lo que siguió, lo que tenía que haber hecho antes, pero bueno, lo perdonamos, pero subió otros 50 puntos básicos, estamos en nivel de tasas más altos desde 2007, últimos 15 años, pero fíjate cómo, bueno, ya acomodó el cuerpo. Es decir, vamos a dejar para otro debate a ver por qué en el 2021, con estas señales de inflación, no tocó la tasa de interés. Pero vamos a marcarnos en el margen, y en el cual también la Fed no es que se quedó quieta subiendo solamente la tasa de interés, sino que está en este proceso de pegar la vuelta al balance, es retirar dólares del mercado. Y fíjate también cómo el indicador M2, esta sería
como la expansión de la base monetaria, como también la frenó. O sea, está bien que la inflación baje, ¿no? ¿Okay? No es que la inflación baja por un acuerdo de precios, baja porque se están tomando medidas para que baje. Acá lo que Están estamos viendo, haciendo la tarea. están haciendo la tarea, dolorosa, el mercado está tratando de leerla, tratando de ver las consecuencias, cómo impacta en la actividad, cómo impactan las ganancias de las empresas en cada uno de los sectores, pero se hicieron los deberes, lo están haciendo. Y también lo bueno es que también hay, hoy lo hablamos al principio antes de la charla, el mercado ya no está tan propenso a las sorpresas negativas, porque aprendieron del error. Yo acá siempre lo insisto con eso, nosotros contamos, cuando uno ve las proyecciones es interesante ver cómo cambiaron esas proyecciones, para ver qué es lo que está pasando en el marco. Y fíjense la Fed cómo fue cambiando su escenario para este año. ¿No? El año pasado, hace un año, la Fed decía que la economía iba a crecer un 4% y que la inflación iba a ser del 2,7%. Bueno, no vale aclarar cómo se equivocaron, ¿no? Y también se habían equivocado así en el 2020, ¿no? Cuando estimaban el 2021 ocurrió lo mismo. Pero bueno, tienen 100 años de buenas prácticas económicas, todavía la credibilidad, el mercado no se la cobró. Lo perdonamos. Ojalá nosotros nos perdonasen igual, pero bueno, es otro cantar. Pero fíjense ahora, vamos a concentrarnos qué estima la Fed para el año que viene y cómo fue cambiando su pronóstico. Para el año que viene ahora la Fed es mucho más negativa en cuanto al crecimiento, 0,5%, cree que la desocupación va a ir al 4,6%, ve la tasa de inflación aún por encima del 3%, más alta de lo que estimaban antes. Fíjate qué interesante, la Fed, a pesar de estos buenos datos que yo te mostré de inflación, la Fed no se está creyendo eso, ahora, no Paso brinda. a paso, como Scaloni. Claro, digamos, va al 3, están estimando un 3,1%, sigue siendo menor hay una desaceleración respecto a este año, pero tampoco es que va al 2%, no sacan pecho. Fíjate, acá en Argentina hacemos una buena licitación y resolvemos la macro, bueno, fíjate ellos lo que tienen que trabajar, porque acá lo que se rifan ellos es la credibilidad. Y fíjate que para que ocurra ese escenario, y acá fue la sorpresa negativa del mercado, la Fed lo hace siendo más agresiva en su política monetaria. Por eso el mercado ayer tuvo que digerir que la Fed va a seguir aumentando la tasa un poco más. El mercado ya sabía que le iba a aumentar, porque estábamos en un nivel de 4 y íbamos al 4,6. Bueno, ahora vamos a ir al 5,1 en promedio. O sea, estamos al 4,5, vamos a la parte buena. Quedan 3 subas de tasas más. Vamos a ver cómo la distribuyen y cuándo pega la vuelta, el famoso pivote, ¿no? El mercado cree que la suba de tasas va a llegar hasta mayo y desde ahí se va a estabilizar. Y después, recién en 2024, por palabras de la Fed, va a empezar a ceder un poquito. O sea, esa, si querés, con eso entramos al 2023, con una Fed mucho más activa para bajar la inflación y mucho más, pero con gran parte de ese trabajo ya hecho este año. Por eso es nuestra visión un poco más contemplativa para con el mercado del año que viene. El mercado no va a tener tantas sorpresas, salvo que, bueno, obviamente puede haber un evento inesperado, pero como que nos acostumbramos, digerimos que nos equivocamos en 2021. Y creo que el mercado está leyendo eso y la Fed también así lo está haciendo. Y cuando vemos qué estima el mercado, una cosa es lo que estima la Fed, vamos a ver qué estiman los analistas, el gremio nuestro, y vamos a ver qué estima después el mercado. Pero en principio los analistas acá tenemos ¿cómo nos podemos imaginar el 2023? Y acá tenemos una encuesta que hace la Fed de Filadelfia cada 4 trimestres, una vez por trimestre, con los 40 top estimadores de Estados Unidos de todas las variables, o sea, sería un REM VIP nuestro, ¿no? ¿Y cómo estiman ese escenario para el año que viene? Bueno, vamos a tener un primer semestre muy malo, un crecimiento de apenas el 0,2%, pero no derrape, ¿no? Una caída de la inflación del 5,4 al 2,9, que se va a dar en un contexto de suba de tasa de desempleo del 3,7 al 4,4. O sea, que si este es el escenario para el año que viene, firmemos ya, ¿no? Es un buen escenario macro, no hay un hard landing de la economía. Cuando lo vemos después en el gráfico de al lado, es cómo va variando, esto es la foto, vamos a ver cómo va la película de ese 2023, ¿no? Cómo está estimando el mercado, cómo va a ser el 2023. Y el mercado, si bien yo te firmo este escenario,
lo que vemos es que ese escenario, las proyecciones se están corrigiendo cada vez más a la baja. O sea, va a ser bueno, va a ser un soft landing, pero cada vez con menos, digamos, o por lo menos el mercado está siendo cada vez más escéptico a esa cosa. Por eso tenemos que ir viendo los resultados, y por eso es importante lo que pasa en el primer trimestre. Entonces, eso es un poco lo que está pasando a nivel, si querés, la lectura que hacemos de la macro en Estados Unidos. Después tenemos las buenas noticias de lo que pasa en el mercado, en el cual estas buenas noticias de inflación en el mercado, sí, obviamente es un resorte, cada buena noticia la toma como que es lo mejor del mundo y cada mala es como es el fin del mundo. Pero bueno, acá lo que sí tenemos es una estabilización en los rendimientos de las tasas de los bonos del Tesoro. Obviamente, los que primero van a reaccionar fueron las tasas largas, en las cuales son las que más cayeron, mientras que el mercado no se cree tanto digamos, con la Fed siendo más agresiva en el margen, digamos, manteniendo una tasa de interés un poco más alta por más tiempo, bueno, las tasas de corto un poco están más acotadas en la baja, no es que derrapan optimismo, están ahí contenidas. Lo que pasa es que la tasa de 10 años aflojó, pensaba que casi cayó un punto en los últimos 2 meses, y ahí está esta relación que al mercado le gusta ver y que a mí no, ya se los reconocí, que es la inversión de la curva, en el cual tenemos esta falta de, esta diferencia entre la tasa larga y corta en el nivel más amplio de los últimos años, y esto es sinónimo de recesión. Ahí están yo todavía les reconozco que sigo tratando de encontrarle el driver a esa conclusión, pero el mercado cree que va a venir una recesión por este dato. Entonces, lo que nosotros decimos en base al análisis macro es que esa recesión está un poco exagerada, y por eso un poquito nuestro escenario un poco más contemplativo con el valor de los activos. El riesgo es un poco, Martín, la profecía autocumplida, ¿no? La curva es así por las expectativas de menor crecimiento, lo que hace que uno mire esa curva y como tenemos el reflejo pavloviano de pensar que es recesión, como que se retroalimenta el mismo ciclo, ¿no? Claro, pero eso no quiere decir que después vaya a pasar, porque si las condiciones cambian, esa curva cambia. Exacto. Entonces, es un camino todo el tiempo dinámico, ¿no? Es como cuando decimos la tasa de 10 años descuentan una inflación del 3%. Sí, pero después la pueden descontar del 2%, y después del 1%, del 5%, cambia. No es que eso va a pasar, eso es lo que va estimando, es expectativa. Pero bueno, quedémonos también con la parte buena, que eso también nos permitió, nos preguntabas también qué pasó en Europa. Bueno, fíjense ahí cómo el dólar que venía pegando un viajecito, se había apreciado un 20% en lo que va del año a nivel global, contra las principales monedas, cómo aflojó, y aflojó desde el 30 de septiembre, allá cuando el mercado empieza a ver como que la Fed va a empezar a moderar el ritmo de suba y que la inflación se va a contener un poco. Eso le dio un poco de aire a las monedas emergentes, el dólar se debilitó y los commodities también se recuperaron. Permitidme que lo veamos más de foto contra foto. Fíjate cómo el dólar se depreció un 7%, esto es bueno para Argentina, obviamente, el dólar más débil nos permite que seamos más competitivos, ¿no? Porque, digamos, el resto del mundo se hace más caro para nosotros, entonces somos más competitivos. Fíjate el euro, nos preguntabas sobre el euro, bueno, tuviste la libra y el euro que estaban para el cachetazo en septiembre, tuviste crisis política en Reino Unido, tuviste un plan fiscal que, bueno, por suerte no pasó nada, no pasó a mayores, y bueno, tuviste un cambio de gabinete, tuviste una enorme volatilidad en Europa, tuviste el Banco Central que empezó a subir la tasa, un Banco Central dormido, ahora, bueno, la debe estar por subir ahora, quizás ahora cuando terminemos la reunión lo sepamos, un Banco Central que va despertando un poquito, y eso le dio soporte para que el euro le tuviste las dos cosas, un dólar más debilitado por cuestiones propias y un euro más fortalecido porque se había debilitado demasiado en el primer semestre. Y después, por otro lado, tenés lo que pasa en el mundo de los commodities. Sabemos que cuando baja el dólar, los commodities suben. Obviamente, no todos los commodities tienen la misma película o la misma dinámica. En el caso del petróleo es, si querés, lo más volátil, porque nos juegan mucho los factores de oferta. Ahí tenés la guerra, tenés, bueno, los inventarios y demás, pero fíjate como que los commodities, si hacemos un promedio de los commodities y sacamos el petróleo, estarían reaccionando a la suba por esa debilidad del dólar. Y es otra buena noticia para Argentina.
O sea, para que no vean que no somos pesimistas, nuestro ADN no es pesimista, es realista. Entonces, ahí tenemos como que esto nos va ayudando un poco. Obviamente no es buena la caída del trigo y el maíz, pero conteniendo que la soja se haya mantenido en los niveles actuales, es otra buena noticia, ¿no? Y después tenemos acá la gran ventaja de que, bueno, como los mercados se recuperaron en los últimos 2 meses, en los cuales tuvimos una ganancia tanto en bonos como en acciones. Voy pasando rápido para no aburrirlos. Un 12% es lo que subió en Nasdaq en los del último mes y medio, casi todo, sobre todo no veo acá bueno, pero ahora las compañías las values siguen siendo las grandes favorecidas, pero también con la baja de tasas las growth también mejoraron. Cuando lo vemos por sectores, salvo el de consumo discrecional, todos se recuperaron los bonos. Fíjate, otra buena noticia para Argentina, los bonos emergentes subieron un 10%. Sin embargo, también los investment grade, que son los que mayor parte tenemos, y los high yield que tenemos en nuestras carteras, que va a comentar Dai ahora, también tuvieron un buen repunte, ¿no? Y después voy pasando lo que pasó en el mundo, que también Estados Unidos estando bien, China no haciendo más locuras con este COVID-0, digamos, esa locura de encerrar 20 millones de tipos en un departamento, bueno, digamos, en algún momento tienen que salir, y eso generó un mejor optimismo en China, digamos, venía derrapando, por eso las fotos a veces ahí se complican, pero bueno, lo cierto es que China, más allá de enorme volatilidad, nosotros no solemos recomendar China básicamente por la volatilidad enorme que tienen estos activos, y al ser un gobierno tan intervencionista hay que estar atentos, y encima si a eso le imposibilidad de sumamos... leer las reglas generales de mercado, ¿no? Hay stakeholders a los que no sabes cómo analizar. Sí, y si a eso le sumás que cuando están aburridos lanzan un avioncito para que pase por Taiwán, bueno, es un combo que se hace bastante complicado de sobrellevar. Pero bueno, es para valientes, ¿no? Y después, por otro lado, tenemos si quieren, nuestra perla que se nos va, que era América Latina, que fue lo que nosotros más recomendamos durante el año. Acá, que fue la gran castigada, bueno, tuvimos ahí, acá tenemos, vamos a moderarlo, Brasil cayó un 11%, ahí está el pago de dividendos que hizo Petrobras, o sea, la caída fue, si lo ponemos con dividendos, fue un poquito, no es que cayó un 10%, es decir, pudo haber mejorado un poco, salió hecho, vamos a ponerlo en ese término. Pero América Latina también favoreció de este buen clima global. Y para después, finalmente, bueno, esto en nuestra cartera obviamente se hizo eco de todos estos efectos, por eso en los últimos 30 días subió casi, en los últimos 2 meses y medio subió casi un 6%, que un poco nos permite terminar el año con no felices, pero al menos con una sonrisa en el corto plazo, de decir, no derrapamos tanto. Así que bueno, nosotros para concluir, creo que me extendí un poquito, perdón, en este escenario nos mantenemos en este escenario de soft landing, no vemos el derrape de la economía global, básicamente porque creemos que la Fed con esta moderación, con este pie mucho más aplomado de lo que era hace un año atrás, creemos que está en condiciones de que el mercado vaya digiriendo mucho, pueda empezar a digerir esta noticia con mucha más certidumbre que incertidumbre que transitó en el primer semestre. Buenísimo, entonces me quedo con algunos bullets. Estados Unidos soft landing, Europa con una sorpresa que no vimos venir, pero con una volatilidad que impacta fuertemente. El rebote que vimos tiene que ver un poco con lo que mencionaba Diana. No sé, Diana, si quieres contarlo un poco, con la buena sorpresa de que el impacto de la falta o ausencia de energía en Europa no fue tan grave como se esperaba hasta ahora. Una China que despierta, pero a pedazos y a borbotones, una guerra en Europa, volviendo a Europa, cuyo impacto deja de ser tan nocivo, por lo menos, digamos, se hace más endémico y más crónico que agudo. Y bueno, me imagino, Dai, que vas a tener reflejo de todos de este house view sobre lo que son las recomendaciones puntuales de mercado. Me gustaría escucharte un poco. Sí, dale. Bueno, para mostrarles un poquitito, a ver, ahí se ve, les quiero compartir. La presentación, perfecto. Mostrarles un poco cómo está nuestra visión táctica, que es medianamente más a corto plazo, y una visión estratégica que es más a mediano a largo plazo, de todo lo que es
los mercados, en base a todo lo que bien comentó Martín en la explicación. Primero, respecto a nuestra visión de la reunión pasada, comentarles que por la apertura que estuvo marcando China, mejoramos parcialmente las expectativas, una visión táctica que es más o menos de 3 a 6 meses. La realidad es que el gran condicionante que estaba teniendo China eran los confinamientos, con lo cual la flexibilización que está mostrando el gobierno chino es una buena señal de crecimiento para el año 2023. A esto sumado que se está dando una caída en los contagios, al mismo tiempo que está aumentando el porcentaje de vacunación dentro de la población, lo cual es una señal positiva. Pero bueno, como bien comentaba Martín, para una visión más estratégica a mediano plazo, China sigue siendo muy volátil porque depende de muchos outliers, como lo es el conflicto geopolítico con Taiwán. La realidad es que ante una noticia de que empiezan a sobrevolar aviones, el mercado chino cae, lo cual pone ahí medio en duda el crecimiento tan exponencial que pueda llegar a tener durante el año 2023, y al mismo tiempo está sujeto al aumento de los contagios y al intervencionismo que, como bien comentaba Martín, que tiene el gobierno chino, que en un momento está todo bien y en un momento cierra y bueno, empieza a caer todo lo que es la actividad de uno de los principales motores del mundo, lo cual mejoramos un poco parcialmente nuestra visión estratégica, pero bueno, obviamente recomendamos ser cautos sobre este mercado. Por el lado de Estados Unidos, consideramos que una visión más estratégica, más a mediano a largo plazo, va a haber una leve mejoría, pero bueno, ante un contexto de altas tasas que no sabemos cuándo va a empezar a revertir, la realidad es que el crecimiento gradual va a empezar a ser lento, todavía no vemos una fuerte recuperación. De hecho, el escenario soft landing todavía presenta, como comentaba Martín, que la inflación no está necesariamente desacelerando, todavía se mantiene una Fed hawkish, especialmente con los comentarios de Jerome Powell ayer, en lo cual creemos que ponemos una fichita más en el mediano a largo plazo para todo lo que es mercados desarrollados, para Estados Unidos. Por el lado de Latinoamérica, sí es verdad que estuvo cayendo desde finales de septiembre. La realidad es que el tema político sigue siendo uno de los principales inconvenientes que tiene la región, pero por otro lado, el nivel de desglobalización que se está dando, un factor producto de todo lo que son los conflictos geopolíticos, se espera que favorezcan el mediano a largo plazo a la región, en contra de lo que se venía dando en los últimos años. Las industrias están buscando establecerse más cerca de su país natal, con lo que llevaría a que Estados Unidos empiece a favorecer, a desarrollar industrias en todo lo que es más México y Latinoamérica, que más por la parte asiática, especialmente porque es una región que Latinoamérica no presenta conflictos geopolíticos. Entonces, por ese lado ponemos una fichita, al mismo tiempo de que las valuaciones de las compañías latinoamericanas siguen estando en mínimos históricos. Entonces, eso la realidad es que le da una proporción, una fichita a la región que creemos que puede verse favorecida más a mediano y largo plazo. Y a esto se le suma el tema de los commodities, que aunque estuvieron lateralizando y cayendo en el último tiempo, creemos que en el mediano y largo plazo esto va a empezar a revertir los commodities, estamos más una visión overweight. Consideramos que todo el tema de que las energías renovables aún no pueden reemplazar a las no renovables hoy en día, a pesar de que se está aumentando la industria, la producción en este tipo de energía, tanto eólica como solar, que son las principales, todavía no se puede reemplazar. Entonces consideramos que los commodities en algún momento va a tener un exceso de demanda y van a volver a recuperar, y esto va a beneficiar especialmente a Latinoamérica, ¿sí? Y después, por otro lado, como bien comentábamos, el tema de Europa. La realidad es que logró evitar un poco la crisis durante este invierno, principalmente porque logró abastecerse, la caída en el precio de los commodities favoreció bastante, y que todavía Rusia no cerró la canilla, por eso no sabemos cuándo va a pasar. La realidad es que siguen bastante complicados, especialmente de cara al próximo invierno. Entonces, ante un conflicto geopolítico, una crisis energética y un Banco Central Europeo que está empezando a despertarse, de hecho acaba de anunciar una nueva suba de 50 puntos básicos, creemos que por ahora y en el corto y en el mediano plazo es momento de Europa. Es verdad que estuvo subiendo en este último tiempo, pero bueno, eso la realidad es que puede revertirse en Eso es cualquier más un momento. trade que una estrategia sólida, ¿no? O sea, puede haber un trade. Es que realmente el tema de Europa es bastante complicado por eso, porque venía, como bien dijo Martín, venía muy mal, mostró una recuperación, porque los datos económicos se están apoyando, pero esto la realidad es que no es que se espera una recuperación, por lo cual todo lo que es mercados desarrollados ponemos un poco más de mejores perspectivas en Estados Unidos y en Europa.
Pues por el lado de bonos, bueno, mantenemos nuestra visión táctica similar a la estratégica. Creemos que el punto sigue estando en todo lo que son los bonos de mayor calidad. El ratio riesgo-retorno que están marcando los bonos investment grade se ven muy favorables, están a niveles muy altas las tasas históricas. De hecho, hoy en día los bonos investment grade están al mismo nivel de lo que están un año atrás los bonos high yield, de mucho menor rating, lo cual los ubica en un espacio mucho más atractivo, y consideramos que ante un escenario de soft landing van a empezar a dar tasas reales positivas a fines del año siguiente o al principio de 2024, lo cual la realidad es que los vuelve más atractivos de mediano a largo plazo. Por la misma razón es que nos volvemos más neutrales en todo lo que son los bonos high yield. Sí creemos que van a tener una recuperación, pero van a tener una recuperación más lenta, y todavía van a depender mucho más de las tasas, especialmente por el mayor riesgo de default que presentan estos bonos. Mientras que para una visión más negativa presentamos los tips. Consideramos que los tips en un escenario soft landing donde empieza a retroceder levemente la inflación, estos son bonos que ya perdieron momentum. De hecho, su momentum era el año 2022 y no lo tuvieron. Esto demuestra que los tips no están solo atados a la inflación, sino también a las expectativas y a cuánto le cree el mercado a la Fed, y la realidad es que el mercado le sigue creyendo a la Fed. Entonces, ante este contexto, estos bonos indexados a la inflación no vienen mostrando una buena performance. Y después, por último, mostrarles un poquito todo el tema de la parte de acciones. Desde una visión táctica, lo que nosotros hicimos fue ajustar un poco a la baja todo lo que es el sector de comunicaciones. Como bien habíamos comentado, mantenemos una estrategia defensiva. Consideramos que todavía en el corto plazo se va a marcar la volatilidad. De hecho, se demostró ayer, después del anuncio de la Fed, los mercados volvieron a retroceder, especialmente porque el comentario más hawkish de Jerome Powell muestra que la Fed todavía tiene con el objetivo de una inflación de 2%, mantener altas tasas y por largos periodos de tiempo, lo cual va a golpear especialmente todo lo que es compañías growth de acá al corto plazo. ¿Sí? Ahí te interrumpo, pero Sí. tenemos una pregunta específica que a mí también me desvela un poco de uno de los asistentes, digamos, de los oyentes, y lo invito a Martina que sopese también su opinión acá. La pregunta es, estamos viendo despidos masivos específicamente en el sector de tecnología, y por eso te Sí. cierro, cuando vos hablas de growth, te freno ahí y te digo, estamos viendo despidos. Mi percepción personal, y a mí siempre me gusta meter mi fichita porque así soy, es que empezaron a darse cuenta primero de que había muchísimas de estas compañías tecnológicas que están muy acostumbradas, mal acostumbradas a tener la manguera de nafta prendida del mercado, y el objetivo no era necesariamente solo agregar valor como producto, sino más bien una estrategia de, a través de los IPOs y los equities, conseguir una salida rápida para los fundadores y la primera ronda, y se sobredimensionaron en el empleo, y también un poco las grandes que ya estaban establecidas, las Twitter, las Google, etcétera, que empezaron a darse cuenta de que había mucha grasa para cortar en sus nóminas, digamos, de trabajo, hicieron despidos masivos. Y acá hay alguien que pregunta, ¿se circunscribe a este sector, o ustedes pueden estar viendo una tendencia de que en realidad los despidos masivos arrancan por acá y se pueden llegar a extender? ¿Qué sensación tienen? A mí me da la sensación de que principalmente va a ser en este sector, posiblemente después o cercanos a la temporada de balances, haya más despidos en todo el resto de los sectores. ¿Por qué? Porque la realidad es que la corrección en las valuaciones se está dando principalmente en el sector growth, pero ante un mercado que había preciado tasas un poco más bajas, viene preciando que las tasas iban a caer, la corrección de la evaluación se va a terminar dando en prácticamente todos los sectores. Entonces, ante un cuarto trimestre que posiblemente las tasas de ganancias se proyecten por debajo de lo esperado por el mercado, y los recortes van a empezar a ser de la gran parte de los sectores, donde obviamente va a pasar menos en todo lo que es sector de salud, sector de consumo defensivo, pero bueno, posiblemente esta tendencia se expanda al resto de los sectores, obviamente en menor medida, porque las compañías growth vienen siendo las más golpeadas y son las que más necesitan recortar para hacer un ajuste en todo lo que es su tasa de ganancias, pero lo más factible es que esta tendencia continúe en el resto de los sectores. Va a depender de los próximos balances probablemente, y va a depender, como vos decís, de ponerse defensivo también y empezar a mirar
qué compañías proponen valor y cuáles no, ¿no? Es que la realidad es que la corrección en todo lo que es la evaluación de las compañías se está dando prácticamente en todos los sectores. A ver, el mercado está sobreoptimista, digámoslo así, con todo lo que es la evaluación. La temporada de balances resultó mucho mejor de lo que se esperaba. Los números terminaron por debajo, se ajustaron, cada mes se fueron ajustando a las bajas, y sin embargo, ese fue uno de los mejores meses en lo que fue el año. ¿Sí? El mercado viene estando más atento a los datos macro que a los datos empresariales. Entonces, cuando empieza a prestar más atención a los datos empresariales, ahí es donde posiblemente las empresas tengan que empezar a hacer más ajustes. Más pasando desde el sector de comunicaciones y tecnológico, que fue donde empezaron los despidos masivos, hasta pasando mucho más al de consumo discrecional, a los sectores industriales, y así. La realidad es que de cara a corto plazo, una visión más táctica, los sectores, todo lo que es tecnológico y de comunicaciones, van a seguir marcando una importante volatilidad, pero bueno, también es una realidad que ante una mediano o largo plazo, un escenario de soft landing, los sectores tecnológicos, ahí ponemos un par de fichitas más, creemos que pueden empezar a mejorar, y empiezan a mostrar un momento de entrada, ¿no? Porque especialmente toda la corrección que tuvieron durante el año 2022. Creemos que todo lo que son sectores, más dentro del sector tecnológico, todo lo que es, por ejemplo, ciberseguridad, o sector armamentístico, empiezan a resonar más en todo lo que es macro tendencias, entonces se empiezan a volver más atractivos. Y al mismo tiempo, por otro lado, comentarles que también todo lo que es energías renovables, ¿sí? empiezan a llamar la atención, especialmente ante un contexto donde la energía marca una volatilidad, pero a mediano o largo plazo se espera que los commodities empiecen al alza, lo cual todas las industrias empiezan a rotar a energías renovables, a descarbonización. Entonces hay compañías como pueden ser, por ejemplo, First Solar, que cotiza como CEDAR, se puede adquirir en el mercado local, empiezan a tener un mayor atractivo, a pesar de que marcan una volatilidad. Y después otra cosa para comentarles respecto al sector tecnológico, nosotros en Cohen tenemos una cartera que es una cartera de recomendación específicamente de Bloomberg, está compuesta por aproximadamente 15 CEDARs, y la característica que tiene es que es gran parte tecnológica, entre un 70 y un 80%, está compuesta por compañías que se recomiendan más de un 80% de compra por parte de Bloomberg. Entonces, el beneficio que tiene eso es que, dada también el downside que tuvieron todo lo que va del año, empieza a mostrar un gran momento de entrada de acá a mediano plazo para todos aquellos que quieran empezar a invertir en compañías de gran capitalización y vean un poco más de oportunidades de eso. Bien, gracias, Dai. ¿Algo más? Yo tengo 2 o 3 cosas. La primera es, para aquellos que se quedaron, esta se extendió un poquito más, este webinar, pero nos da la posibilidad de contarles además que ya salió más allá de las subas de medio punto en el Banco de Inglaterra y en Europa, en el Banco Central Europeo, acaba de salir el retail sales, el consumo masivo, digamos, de noviembre, y fue a la baja. La verdad es que es una... en línea con lo que decíamos de estar esperando que, si bien el gasto viene remontando, parece que en noviembre hay un grado de razonabilidad en eso, y es de cara al season o a la temporada de gastos más grandes. Esas son las 2 noticias. Les agradezco muchísimo a los dos. Primero voy a seguir leyendo a ver si hay alguna otra pregunta. Bueno, sí, preguntan sobre el tema del ecosistema cripto, los casos tales como FTX seguirá aportando inestabilidad y dudas al mercado. Esa es re fácil de contestar, me animo a hacerlo yo. Sí, efectivamente, las reglas del juego en el mundo cripto son inciertas, son complicadas, y vas a tener situaciones en las que un tremendo Ponzi scheme como terminó siendo FTX pueda replicarse en el futuro, porque no hay reguladores mirando. Hay probablemente oportunidades específicas, pero no recomendamos esto de entrar, y mucho menos de manera significativa respecto al patrimonio total, de ninguna manera en este momento, porque no hay manera de entender cuáles son las reglas del juego y en qué se puede invertir de manera sólida, justamente porque hay una volatilidad asociada a esta incertidumbre enorme. Así que les agradezco a Dai, a Martín. Martín, ¿cuándo tenemos el House View local? ¿Tenés ya fecha? No, todavía no, estamos esperando que después de la final vemos. Después de la final vemos si arrancamos. Después del domingo arranca otra Argentina, y probablemente no solo la fecha se define ahí, sino los contenidos y tu optimismo, con lo cual veremos ahí.
No lo quiero hacer en caliente, digamos. Les agradezco a los dos la solidez, la paciencia a las preguntas y a mis interrupciones. Le agradezco a los asistentes y los refiero a nuestro blog de perspectivas donde están volcadas todos estos house views y la mirada diaria que tenemos sobre los mercados y sobre la macro en general. Así que gracias a todos y hasta la próxima. Este es el último del año. Feliz año para aquellos que no nos ven que nos ven solamente en este House View global. Espero que sean pocos porque hay mucho más contenido y feliz Navidad para todos. Abrazo. Bueno, gracias, felicidades. Gracias. Chao, chao.